Libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, dice así: No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, hay momentos en la vida que el pueblo de Dios pasa por situaciones difíciles, donde el miedo y el desánimo se pueden apoderar de los hijos de Dios para que no sigan avanzando, para que se estanquen, para que no desarrollen el propósito por el que fueron creados. Es en los momentos de angustia, es en los momentos de aflicción, cuando los hijos de Dios necesitamos estar más aferrados a la palabra de Dios, más convencidos con la palabra, más aferrados a las promesas de Dios, para que se reflejen en nosotros las actitudes que Dios quiere ver. Dios no quiere ver a sus hijos dominados por el miedo. Por esto es que Dios le dice a su pueblo en esta ocasión: no temas, porque yo estoy contigo. Dios quiere ver en sus hijos siempre convicción de su presencia. Que cada uno de sus hijos estemos completamente seguros que Dios está con nosotros, que la omnipresencia de Dios es una realidad, pues como dijera el salmista: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra de Dios hoy, mi hermano, nos lleva a una dimensión superior de vida cristiana. Y Dios quiere siempre presentarse en medio de turbulencias, en medio de tempestades, en medio de situaciones difíciles en la vida. Cuando las crisis invaden la vida del cristiano y siente que hay falta de paz, Dios dice: yo estoy contigo. Solamente cuando valoramos la grandeza de Dios, podemos saber lo que significa que Dios está con nosotros. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Que no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Cuando el cristiano, cuando los hijos de Dios, podemos darle ese valor a la presencia de Dios, las cosas serán diferentes. Dijo Dios: yo estoy contigo, y le dice a su pueblo. Por lo tanto, no debes tener ningún temor. El apóstol San Pablo decía, escribiendo a los romanos: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Habrá alguna razón para que el pueblo de Dios se intimide y llegue al grado de tener miedo a las circunstancias? Nos referimos a las circunstancias, a todo eso que nos rodea, donde se habla de muerte, donde se habla de enfermedad, donde se habla de terrorismo, donde se habla de cosas que llevan al hombre a tener temores en la vida. Pero para los hijos de Dios es diferente. Dios dice a través del profeta Isaías: ningún arma forjada contra ti prosperará. A Josué se le dijo: no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mi hermano, mi hermana, no solamente en el templo, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que tú estés, por cuanto eres hijo de Dios, por cuanto perteneces al pueblo de Dios,
La promesa de Dios es: yo estoy contigo. No temas. Ha sido la expresión de Dios a todas las personas. Desde que llama a Abraham, le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Qué importante, mi hermano, mi hermana, cuando hay convicción de la presencia de Dios. Cuando hay un gran reconocimiento. Este reconocimiento es el temor de Dios, que en este caso no es miedo. Es reconocimiento a la grandeza de Dios. Y cuando esto sucede en la vida del creyente, del cristiano, del Hijo de Dios, hay grandes bendiciones. Dice la Biblia que Dios designa un ángel para que lo cuide donde quiera que esté. El salmista lo decía: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea que no lo manda ocasionalmente, que Dios no manda ocasionalmente a un ángel para que lo libre de ciertas cosas. Dice la Biblia que Dios lo ha designado para que acampe, para que se quede ahí, por la razón de que los hijos de Dios reconocemos la grandeza de Dios, el temor de Dios. Por esto es que el ángel de Dios acampa. No es una visita, ha acampado, ha sido designado para quedarse, para vigilar la vida de sus hijos y para defenderlos en situaciones difíciles. Qué importante esto, mi hermano, que nos debe de llenar de optimismo para correr con paciencia, con mucho cuidado, la carrera que tenemos por delante. Así como Dios no quiere ver a sus hijos miedosos, Dios no quiere ver a sus hijos desmayados. Y es que hacer la voluntad de Dios hace que muchas veces experimentemos cansancio. El cansancio es parte de la existencia. El cansancio es parte del cuerpo. Este instrumento que Dios nos ha prestado para hacer la voluntad de Dios. Y cuando hay algo que Dios quiere que hagamos, Dios quiere vernos persistentes en aquello porque es bueno, es agradable y es perfecto. Y eso es lo que muchas veces nos cansa. El apóstol San Pablo decía a los hermanos Gálatas: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El desmayo impide que disfrutemos de grandes cosechas. Muchas veces alguien emprende algo en lo físico, en lo material, y se cansa en el preciso momento que se aproximan las cosechas. Tal vez un negocio que llega el momento en que dice: no, esto no funciona, y lo deja, se retira, sufre un desmayo, ya no tiene fuerzas para continuar, y se da cuenta que si lo ha continuado, estaba a la puerta la cosecha. En la vida espiritual, Dios no quiere que desmayemos, que perdamos el ánimo para hacer la voluntad de Dios. Entre los grandes mandamientos del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento está, por ejemplo, el de orar sin cesar. El apóstol San Pablo decía que debemos ser constantes en la oración. Y a veces alguien está orando o tiene tiempo orando por alguna situación, por sanidad, por algún bienestar físico, material o espiritual. Igualmente, muchas veces deja aquello que es ordenado por el Señor, que es mandamiento divino, porque desmaya. Dice: no, ya le pedí mucho al Señor de esto, el Señor no me ama, y pierde la cosecha. Jesús refirió una parábola a sus discípulos
sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lo relata San Lucas. Jesús les dice que no deben desmayar en aquello que han emprendido, porque es ordenanza de Dios. La voluntad de Dios ciertamente nos trae muchas veces sufrimiento, pero si valoramos quién es Dios, el que dijo: no desmayes porque yo soy tu Dios. ¿Qué tanto valora el cristiano estas palabras? No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Si tan solo valoramos esto. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Nuestro Dios. El mismo que dijo: no desmayes porque yo soy tu Dios. Y nos preguntamos: ¿quién es Dios? Y la misma palabra de Dios nos responde diciendo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. El Salmo 46 termina diciendo: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Quién es Dios para usted, mi hermano? Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ese Dios que es mi Dios es la razón por la cual no desmayamos. Aunque la carrera sea dura, sea larga, aunque tengamos que ir corriendo en ocasiones cuesta arriba, la Biblia dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Continúa diciendo: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El ánimo se puede cansar, pero no hasta desmayar, porque al desmayar se vuelve inconsciente. Ya no hay fuerza, ya no hay vigor. Aquel sufrimiento en la cruz hasta la muerte tenía un propósito: que usted y yo no nos desanimemos ni desmayemos. Por esto Cristo Jesús llevó todo el sufrimiento en la cruz, sufrió hasta la muerte, para que ahora nosotros no nos detengamos. Las promesas de Dios, mi hermano, son para siempre. Dice Dios: siempre te ayudaré. Interesante, ¿no le parece que Dios está siempre para ayudarnos? Decía el salmista: Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Y el apóstol San Pablo decía a los romanos: el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Siempre te ayudaré. Qué importante es que podamos recibir, aceptar y retener esta promesa de Dios para nosotros. Siempre te ayudaré. ¿Cuándo? Siempre. Y además de esto, siempre te sustentaré. ¿Le falló Dios al pueblo de Israel en el desierto? No. ¿Y estaban en obediencia? Tampoco. El hombre le falla a Dios, pero Dios jamás le fallará al hombre. El pueblo de Dios durante 40 años estuvo sustentado en el desierto. Venían avanzando, era el pueblo de Dios. No sembraban, no, eran errantes, pero Dios los sustentó con maná durante 40 años.
No les faltó nada. No tenían que ir a comprar ropa. No tenían que ir a comprar zapatos. No tenían que ir a comprar despensa. Dios les sustentó. Y Dios dice a los hijos de Dios, a su pueblo: siempre te sustentaré. Espiritualmente, siempre te sustentaré. Materialmente, siempre te sustentaré. Físicamente, siempre te sustentaré. Económicamente, siempre te sustentaré, porque mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová. Son promesas de Dios, mi hermano, para su pueblo, que debemos aceptar para nosotros hoy. El salmista decía: en ti he sido sustentado desde el vientre de mi madre. Para ti será siempre mi alabanza. Y otra vez el salmista decía: espíritu noble me sustente. Hay situaciones en la vida, mi hermano, que se siente desanimado, que se siente sobrecargado. Otra vez dice el salmista: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Él te sostendrá, Él te ayudará, porque no dejará para siempre caído al justo, porque el ángel de Jehová está ahí. Dios está presente. Dios está siempre dispuesto para que sus promesas se cumplan. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿Habrá alguna razón para que los hijos de Dios nos quejemos? Que podamos en cierto momento experimentar desmayo y ya no actuar, ya no activar. Dice la Biblia que si reconocemos lo que Dios es, si reconocemos la presencia de Dios, somos más que vencedores. Tenemos que aferrarnos todos los días a estas promesas. No debo temer, porque Dios está conmigo. Si Dios está conmigo y tengo temor, tengo miedo a las circunstancias de la vida, entonces no conozco a Dios. Solamente los hijos de Dios podemos reconocer esa presencia. Solamente los hijos de Dios podemos ser persistentes en hacer la voluntad de Dios sin desmayar, porque valoramos quién es Dios. Dice Dios: yo soy tu Dios. Es el que está presente siempre, es el omnipotente. Y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mi hermano, mi hermana, ¿qué tanto reconoce esa identidad? Muchas veces la identidad de hijos de Dios es descuidada. Cuando tratamos de decir quién soy yo, muchas veces nos vamos por una vía equivocada, o lo que consideramos en ocasiones más valioso. ¿Quién eres tú? Alguien pudiera decir: bueno, yo soy un cristiano temeroso, pentecostal, bautista, presbiteriano, católico. Valoramos muchas veces lo denominacional, lo doctrinal, pero cuando alguien está bien identificado con Dios, su respuesta inmediatamente es: yo soy hijo de Dios aquí, en China y en cualquier parte del mundo, y Dios ha prometido estar conmigo donde quiera que yo esté, sea aquí en Estados Unidos, sea en Europa, en Asia, en África, donde quiera, porque mi Dios es omnipresente. Y si yo habito al abrigo del Altísimo, voy a morar siempre bajo la sombra del Omnipotente. Por esto, mi hermano, por esto, mi hermana, esta promesa es para ti. Fue dicha a aquel pueblo de Dios, pero hoy ese pueblo de Dios lo representas tú aquí. Por esto, mi hermano, mi hermana, en esta tarde, la palabra de Dios
nos instruye, nos exhorta a seguir adelante siempre sabiendo que las promesas de Dios son para nosotros y Dios no falla en sus promesas. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo Dios para nosotros en esta tarde? No temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No desmayes. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios. Cuando Dios está dispuesto a ayudarnos, siempre te ayudaré. Cuando Dios está dispuesto a darnos lo que necesitamos, siempre te sustentaré. Ese Dios es mi Dios. Póngase en pie, levante sus manos. Padre, te damos gracias, porque tus promesas, Señor, cada día se manifiestan, Señor, en nuestra vida para nuestro desarrollo. Para que tus hijos, Señor, cada día podamos ir avanzando en el desarrollo de tu voluntad. Hoy, Señor, recibo tu palabra, que me dice que no debo tener ningún miedo a las circunstancias de la vida, porque Dios está conmigo, porque tú estás conmigo, Señor. No debo desistir a hacer tu voluntad. No debo desmayar, porque reconozco tu grandeza. El mismo Dios omnipotente que sacaste al pueblo de Israel, que lo trajiste a través del desierto y lo sustentaste. Ese Dios eres tú, Señor, mi Dios. Por lo cual en esta hora, Señor, tu palabra me desafía para hacer todos los días tu voluntad, sabiendo que siempre me ayudarás, que siempre me sustentarás y que estás conmigo siempre. Gracias, Señor, por tus bondades. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu poder. Amén.